Esta es una clase inesperada, improvisada, porque la muerte, siempre esperada, dijo Octavio Paz, también siempre es inesperada. Y acaba de fallecer el distinguido premio Nobel judío, están diciendo los diarios, Daniel Kahneman. Me sorprendió que dijeran judío porque, como ustedes saben, ha habido una ola de antisemitismo peor que el atentado que la permitió emanar y salir del closet y decir, sí, se lo merece, que me dejó pensando, pero ¿por qué están diciendo judío? ¿Qué necesidad de señalar su judaísmo? Pero pensé después que no es en realidad antisemitismo, es que hay quizás rasgos específicos, no solo judíos, sino específicamente israelíes en este pensador. ¿En qué sentido? Bueno, como ustedes sabrán, si nos remontamos a la historia del surgimiento de Israel, a la increíble historia, porque si agarrabas a alguien, ni bien se liberaron en campo de concentración y decías, en un año vas a tener un Estado judío y va a durar, aunque haya 6 estados que lo rodean que se ponen de acuerdo entre sí para negar la existencia y quieren hacerlo papilla, era inverosímil, era poco creíble, ¿no? ¿Y cómo se logró? Con esta profunda, atenazada convicción certera de ir a los hechos, por horribles que sean, con total y desencantada percepción decidida, y no hacerse ilusiones, tomar todo por las astas, enfrentar lo que haya que enfrentar, pero mirarlo a los ojos, porque no hay otra realidad que esa. Frente a las hermosas y poéticas tradiciones de religiones, bueno, mucho menos chatas y llenas de esperanzas, fíjense que Jesús dice, no tenés que amar más a tu hermano que al vecino, al diario, al colectivero, porque hay una familia que es toda la humanidad, todos somos uno, y entonces tampoco tenés que, no solo tenés que matar, como dice Moisés, no matarás a Milei, sino no tenés que pensar con él, con odio en él, tenés que amar a Milei. Bueno, eso por supuesto fue impracticable, el propio San Pablo enseguida lo rectificó, no habiendo ninguna condena a la sexualidad, enseguida Saulo de Tarso dijo, bueno, vamos a establecer el matrimonio paulino para que el hombre no arde, es decir, ya que tiene que haber un mínimo de sexualidad, bueno, hagamos el matrimonio, que es una castración química a largo plazo. Entonces, si uno considera a Heidegger, a toda la tradición de los pensadores profundísimos, pero que emanan de una raigambre católica o protestante, pero trascendental, y lo contrasta con la tradición judía que es muy práctica, siempre lo fue. Jesús dice que Dios es tres y es uno, un judío hubiera arreglado en dos, vamos a lo práctico. Einstein lo dice muy bien, Einstein como que para sacarse el problema de encima, el judaísmo es la mejor religión, y en la Universidad Hebrea de Jerusalén lo celebran, Einstein es nuestro, ¿no? Como si hubiera algo específico de Einstein, como digamos si por ejemplo la comunidad gay dijera Foucault fue tan genial porque fue gay, en realidad Einstein incluso dijo que era judío y por qué. Y por qué, bueno, habría que matarlo si uno fuera un rabino, pero no lo terminaron de entender bien. Porque es el mínimo de religión, es el mínimo de misticismo, un solo Dios. Cero, invisible, no jode. O sea, como hay que tener una religión, porque si no tenés una religión, igual tenés una religión, igual convertís a otra cosa en religión, el comunismo, te esclavizás de una conchuda, ¿no? Entonces él dice, la más barata. Y Kahneman tuvo un espíritu muy valiente, lo podemos inscribir más que nada, yo diría, como epistemólogo, en la línea de Karl Popper, Lakatos, es decir, investigar qué razonamientos funcionan y cuáles no. Lo que pasa es que él se colocó como fue, por ejemplo, el caso de Piaget, que empezó como cadete haciendo un, digamos, psicotécnico con escalas y se da cuenta que todos los chicos, no importaba si estaban bien nutridos, mal nutridos, estimulados en la casa, todos fallaban. ¿Por qué fallan? Entonces buscó la lógica del error y comprendió que hay estadios mentales donde todavía un niño
vos le mostrás la misma masa de plastilina en forma de salchicha, en forma de pelota, y cree que se genera masa, que es más grande, y porque se van construyendo las distintas etapas de la inteligencia. Bueno, Kahneman también abordó la problemática de ver la infinitud de nuestra ignorancia, pero no como Kant con la crítica de la razón pura, no centrándose en lo que sí vemos, sino en todos los errores que tendemos a cometer y no advertimos. Entonces diseñó con su amigo, que falleció antes de que le pudieran dar el Nobel a ambos, una serie de experimentos. Empezó con la aviación israelí, con unos paracaidistas que necesitaba, bueno, quería ver que migrantes fuera inteligente. Entonces descubre estos sesgos cognitivos. Él se inscribe en la línea conductista, dura y pura. O sea, el primer psicólogo en recibir, este fue el segundo. El premio Nobel fue Pavlov. No hay premio de psicología, entonces recibió como biólogo, lo cual es correcto, porque él entronca la biología. O sea, no hay una diferencia. Lo que él experimenta es para hacer con estos perros, ¿no? Que les hace sonar una campana, segregan jugos gástricos porque saben que cuando suena la campana viene la carne, la comida, ¿no? Entonces el reflejo condicionado, que yo lo experimenté en mi adolescencia cuando tenía un cajón con las revistas Playboy, entonces ya cuando antes de abrir el cajón se me paraba. Lo digo porque ahora la decencia pasa por fingirse sexópata y drogón, ¿no? Me obligaron a reformular mi decencia, caída del catre, Virgo. Y entonces, lo que Kahneman, en esta línea bien israelí, porque realmente podemos considerar que es específicamente israelí en el sentido de la... Como Golda Meir fue a pedir a Estados Unidos algo de dinero y dice, bueno, ahora se fue la tropa británica, nos vamos a quedar con los árabes, vamos a defender la parte de nuestra tierra y si ustedes quieren donarnos algo de plata para armas, bárbaro. Si no, vamos a defendernos con piedras hasta morir. Ese tipo de determinación desencantada, que no se hace ilusiones, pero que está determinada a avanzar, caracteriza muchísimo a la posibilidad de ver sin... Yo no quiero decir con esto que el pueblo judío sea poco alarmista, poco apocalíptico, poco patético, pero sí que hay una diferenciación. O sea, el teísmo católico puede aventurarse en las pesadillas de Dante, de Poe, sobrellevar las adversidades místicas, pero la verdadera, horrorosa realidad, la ve mucho más alguien que terrenalmente está parte del desencanto y luego erige una... siempre se suele decir, ¿no? Como esa diferencia, como cuando se anuncia que Dios va a inundar el planeta, el Papa dice recen, arrepiéntanse de los pecados, despídanse, el imán dice lo mismo, el pastor dice lo mismo y el rabino dice tenemos una semana para aprender a nadar. No hay ningún otro valor superior a la vida. Esto es también una cosa muy concreta a la que se llegó muchísimo tiempo después desde las otras filosofías mucho más espirituales donde podía tener otra cosa que la supervivencia del cuerpo. O sea, las éticas actuales, caídos los grandes relatos, ¿qué dicen? Bueno, respetar el cuerpo. Como digamos, se reduce ahora todo lo que antes era una cosa que terminó en la nada. La concreción judía está realmente en el pensamiento de Kahneman, y esto hay que decirlo sin ningún tipo de sectarismo, decir, no, ningún guatemalteco va a pensar así. Al contrario, ¿cómo decir? La pizza esta es italiana. Queremos que la coman en Hungría y que la coman en Australia, pero que la disfruten, que la sepan hacer, pero el origen claramente se entronca en esto. Bueno, dicho lo cual, esto recuerdo este poema tan lindo que escribió Borges, temí que en Israel acecharía, digamos, la nostalgia, el país más antiguo del mundo es también el más joven, dice. Y entonces, bueno, lo que pasa es que el actual Israel está con esta idea de los sabras, de los ustedes se dejaron matar como mansos corderos. Bueno, frente a esto, esta practicidad, ¿no? Bueno, vamos a decir específicamente las cosas que ha descubierto, más que nada en toda una nueva línea que se abre en la economía, que siempre se había supuesto. La economía, todos, incluyendo a Marx, desde
todos los pensadores, pero bueno, supongamos que el primero haya sido Adam Smith, no fue para nada el primero, pero es el que todavía... todos parten de que la gente decide racionalmente comprar lo más óptimo. Entonces se basa en eso, todo el estudio de mercado, todo, como que quién va a ser tan estúpido de comprar más caro. Entonces, aquí, partiendo de los sesgos cognitivos de racionalidad, de la que somos capaces, de la infinitud de nuestra ignorancia, de todos los errores que no advertimos, pone como experimentos que muestran trampas y revelan la infinita imbecilidad que no queremos admitir, que no vemos, pero que se ve en nuestras conductas. La infinita manipulabilidad que tiene nuestra mente y la cantidad de estorbos que hay a pensar rectamente. La cantidad de autoengaños. Diseña un montón de preguntas, experimentos. Descubre cosas que tienen que ver más que nada con lo intelectual, pero muchas de ellas también con lo sentimental, con la intuición, con la necesidad psicológica de creer. Y entonces critica el optimismo. Una cosa que descubrió, por ejemplo, muy sencilla de explicar, no tenemos mucho tiempo, era solo porque me dijeron, ¿quién carajo era? En Kahneman, ¿por qué estás triste? Tenía 90 años. ¿Cuándo querés que se muera la gente? ¿Querías que fuera inmortal? Sería un monstruo. Pero bueno, es así, ¿no? Justamente es una de las cosas que estudió Kahneman, de lo irracionales que somos, que nos pone triste que muera un hombre de 90 años, al que no conocíamos. Él dice que todos nosotros tenemos un yo que experimenta, ¿no? Digamos, a 1 hora por hora. Es decir, yo, por ejemplo, me voy de vacaciones al Caribe 2 semanas. Y hay un yo que experimenta las vacaciones del Caribe, un día, bueno, salgo a pescar, qué hermoso el color del agua y yo. Y otro que es el yo que recuerda, ¿no? Que es el yo que amoneda esa experiencia en un recuerdo con el cual va a estar archivado en nuestra memoria, lo vamos a extraer, vamos a evocarlo, vamos a decir, bueno, te voy a contar, de mis 2 semanas en el Caribe pasó esto, que es como el subtitulado final con el que mi cerebro almacenó ese recuerdo. Y muchas veces difieren mucho. Por ejemplo, el yo que experimenta es más bien visual, responde a la sorpresa. Con lo cual, en estos estudios sobre la felicidad y optimizar los recursos, descubre que es estúpido que yo gaste 2 semanas en Caribe, porque la primera semana es la novedad, mi sistema nervioso está excitado. La segunda semana estoy igual de aburrido que estoy en Florencio Varela, pero pagando fortuna. Entonces, dice, por ejemplo, fuimos al teatro, vimos un concierto, en el último minuto un bebé lloró. Y mi compañero que está al me dice, me cagó el concierto. Le digo, no, te cagó el último minuto, pero antes que deleite, esa mujer, la arpista, una arpía, la puta que lo parió, quiero que me vuelvan la guita, no puede entrar el bebé llorando. Dice, pero ¿cómo te arruinó todo? Entonces descubre que para el yo que narra, que es nosotros, el que decide, el que domina es el yo que narra. Esto es importantísimo, porque ustedes pueden entonces autoengañarse a sí mismos para bien. Y pueden, además de que sabemos qué cosas son las conductas que tenemos que seguir para contribuir a la mayor posible felicidad, lo que nos decimos, cómo lo caratulamos. Entonces, bueno, él más que nada hace sus estudios para economistas, para el mercado, para que comprendan cuánto hay en los brokers de bolsa, la cantidad de decisiones arriesgadas, estúpidas que toman. Descubre que las mujeres son mejores porque son más cagonas y toman menos decisiones. Y eso favorece que hay muchísimas cosas que hace que son muy contraintuitivas, pero él hace un experimento práctico, lo demuestra, todos se sorprenden, nunca nadie lo había pensado así. Entonces es un gran maestro de descorrer el velo desprejuiciadamente sobre muchísimos aspectos que se dan por sentado. O sea que es como un nuevo... Bueno, para los que les gusta Freud, es como tan importante como Freud en cuanto a que trae la irracionalidad, es como un... rompe con el iluminismo, o sea, mata Descartes, mata la teoría clásica económica, que ahora, bueno, en muchísimos otros aspectos está siguiendo este tipo de... Por ejemplo, si yo me van a cobrar
eh, 2.000 pesos extra por un sachet de leche. Y si no tengo que caminar 10 cuadras, digo, no, camino 10 cuadras, son los estafadores. Si van a cobrar 2.000 pesos extra por un televisor, y si no tengo que ir a buscarlo a San Justo, bueno, si el televisor salió 40.000, no pasa nada. Y son los mismos 2.000 pesos que estoy perdiendo. Ese tipo de cosas. Bueno, rapidísimamente, esto del yo que narra, con el descubrimiento como Jacques Kermode para la literatura, la importancia del final, para el yo que narra, es que es el que presenta las noticias de tu noticiero. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Bueno, el año pasado saliste a una chica, fue una experiencia muy útil, un gran aprendizaje, se terminó, hasta el último día que estuvieron juntos la amaste muchísimo y ella te amó a vos, y luego cada uno emprendió una senda por separado de autosuperación y crecimiento. ¿Te lo puedes contar así o la maldita todavía no podés? Es lo mismo, cuesta la misma plata, salvo que te cagás la vida si te convences de una mala autocaratulación de la experiencia. Por eso no es importante lo que viviste, sino, lo dijo Sartre de una forma que no me gusta, porque finalmente si uno lee hoy en día el Se y nada, es funcional a mi ley, no importa tus condiciones materiales, importa tu actitud interior y que vos no te hagas responsable de tu libertad, y al final es igual que esto de la meritocracia y el individualismo que se consuela con McDonald's. Pero él dijo, lo importante no es lo que te pasó, sino lo que haces con lo que te pasó, ¿no? Y es cierto, en el sentido de Kahneman sí, que uno puede mejorar mucho su vida alterando el autonarrativismo. Todos nosotros para una identidad coherente, para levantarnos a la mañana, salir a trabajar, tenemos que contarnos un cuentito. Ese cuentito, bueno, cuanto más complejo sea, mejor, cuanto más inteligente sos, mejor, pero vos podés contar un cuento que no sea del género tragedia ni del género ficción, que sea Bildungsroman, que sea que sea positivo, ¿no? Él no trepidó en hacer colonoscopias dolorosas para el grupo A y para el grupo control, solo dolorosas al final. ¿Y qué pasó? Se quejaron mucho más los que solo del final, porque el final es lo que termina, resemantiza todo, como todo el tiempo estamos. Nosotros ahora, si yo recuerdo ahora mi infancia, la recuerdo desde ahora y la vuelvo a le doy un sentido que se lo estoy dando en este momento y que es nuevo. No es como yo la recordaba antes. Entonces, el último momento es el que se lleva, digamos, la impresión general. Entonces, bueno, ese es uno de los descubrimientos. Ahora bien, creo que podemos despedirnos con algo que es muy divertido, muy gracioso. Él escribió, bueno, un libro que se llama Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento, que es un poquito como los tres mundos de Karl Popper. Él quiso ahí ser deliberante, simple, y hasta ya se permitió estar por encima de las convenciones que consideran ingenuo, estúpido, simplista, poner el angelito bueno, el angelito malo y decir que hay dos entes. Pero él quiso, es muy, muy didáctico y es brillante. Establece como lo que nosotros llamamos intuición, aunque él lo reduce, lo reconduce, digamos, al mismo pensamiento, pero cuando nosotros decimos, no sé, porque soy de Libra con Mercurio retrógrado, sentí que había algo en el aire y que él dice, no, son recuerdos racionales, experiencias que nos suman una conclusión apresurada. Y entonces él, bueno, habla de cuando el cerebro, que llama la mente, es fiaca y trata de usar todos automatismos para no gastar energía. Entonces, cuando sí, en lugar de responder inmediatamente con una evocación como que te dice que toma las vacas, leche, uno se ve obligado a pensar, por ejemplo, te dicen, ¿cuánto es 17 por 340? No viene algo inmediato, ahí empieza a operar un sistema también crítico que tendríamos que tener siempre. Bueno, esto divertido que con lo que me quiero despedir,
porque tengo que dar una clase de alemán. Dice, la gente que vive en Ohio, en clima horrible, puede creer que va a ser más feliz en California, con el sol, ¿no? Entonces emigra a California. Claro, nosotros sabemos que el clima, a diferencia de lo que creía Montesquieu, que el clima forja de los pueblos, que los pueblos con mal clima, se refiere a los climas fríos, son los prósperos. Clima, en el territorio de la felicidad humana no juega un papel preponderante, la verdad que no. Dice él, a pesar de los que se suicidan en Suecia por falta de sol y todo eso, ¿no? Pero importa mucho más tener un grupo de amigos, da una serie de pautas que contribuye a la felicidad y que no tanto, aunque la gente crea que sí. Y entonces dice, si nosotros vamos y le hablamos al tipo que vive ahora hace 4 años en California, tiene la cara completamente bronceada, tiene cáncer de piel, y uno dice, ¿cómo son tus días? Y mira, la verdad que en Ohio ganaba más, acá lleno de... Vos querés que te ilustren los zapatos y el lustrabotas te dice, tengo un guión, usted no será una mierda vivir en California. Ahora, si le pregunta, eso es el yo, si lo podés agarrar en la experiencia. Pero si hacemos la pregunta al yo que narra, que es el que en realidad contesta siempre, te va a decir sí, porque va a razonar, yo en Ohio me cagaba de frío. Acá puedo salir en remerita, sí, soy más feliz. Entonces Kahneman llega a la siguiente final frase que parece un chiste, ¿no? Que dice, la gente no es más feliz en California, pero resulta que cree que es más feliz, se convence a sí misma que es más feliz, y eso en realidad es ser más feliz si uno cree que es más feliz. Bueno, nos vemos.